¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a su curso de Introducción a la Física. Esta vez veremos el tiro parabólico, pero veremos solamente la parte que es la obtención de las ecuaciones paramétricas. Bien, bueno, pues para ello vamos a ver de qué se trata este tipo de movimiento. Estamos considerando que hay un movimiento en un espacio de 2 dimensiones. Este movimiento se da en un espacio en el que hay una aceleración gravitacional. La aceleración gravitacional estará como un valor constante de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado con dirección hacia abajo. Y nosotros tomaremos nuestros ejes de coordenadas como X positivo hacia la derecha y Y positivo hacia arriba. Por lo tanto, la acción de la gravedad es una acción negativa y ya veremos qué implica eso. Bien, pues nuestro movimiento es, como lo sabemos así de manera más o menos cotidiana, sigue una línea curva, como está representado en esta línea amarilla, y el objeto finalmente cae de nuevo a tierra. El objeto obviamente durará cierto tiempo en el aire, y a ese tiempo que tarda el objeto en regresar a tierra le llamaremos tiempo de vuelo. En un momento también el objeto alcanza una máxima altura en su trayectoria, y esa distancia pues también será llamada simplemente altura máxima. Y además, la distancia a la que cae el objeto es conocida como alcance y se representa con una X mayúscula. Aquí el tiro se está dando en inicio con dos parámetros que son como la base del disparo. Uno de ellos es la velocidad inicial y el ángulo sobre el horizonte. Y a partir de definir estas dos variables, pues ya tendremos una cierta trayectoria. Y lo que queremos hacer aquí es ver pues cómo es esa trayectoria y cómo calcular estos puntos de interés en el tiro parabólico, que serían, como dijimos antes, la altura máxima, el alcance y también el tiempo de vuelo. Y a ver qué más le podemos sacar de información a este tipo de movimiento. Bueno, pues lo primero sería ponernos a estudiar acerca del tipo de movimiento que vamos a estar analizando. Y para ello, como dijimos al principio, resulta que lo que hay aquí es una aceleración gravitacional y nada más. No estamos considerando fricción ni otras fuerzas. Por lo tanto, como la única fuerza que se está ejerciendo sobre el objeto es una fuerza vertical, pues el movimiento en el eje vertical será un movimiento con aceleración constante. Y como no hay ninguna aceleración en el eje de las X, pues entonces este movimiento será un movimiento rectilíneo uniforme. Y entonces tendremos al mismo tiempo un movimiento que horizontalmente es rectilíneo uniforme y en el eje vertical es uniformemente acelerado. Eso quiere decir que aquí tendremos una dependencia del tiempo que va al cuadrado y aquí una dependencia lineal. Y cuando conjuntamos esta dependencia lineal con la dependencia cuadrática, pues lo que nos queda matemáticamente se llama una parábola. Y vamos a las ecuaciones para que todo esto quede más claro. Entonces, como dijimos antes, en el eje Y, ¿qué tenemos en el eje Y? Pues vamos a escribir eje Y. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, pues lo primero, la aceleración es una constante. Y después tenemos que la velocidad tiene que ser igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial que haya ahí. ¿Y qué pasa con la coordenada? Bueno, la coordenada no usaremos X porque estamos en el eje Y y será Y es igual a ¿qué? Pues como todo movimiento uniformemente acelerado sería un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Y estas serían mis ecuaciones para Y. Ahora, ¿qué hay con X? Bueno, pues algo muy similar, ¿no? Las ecuaciones para el eje X, vamos a escribirlas también aquí a un ladito. Para el eje X, ¿qué tenemos? Pues, como dijimos antes, no hay fuerzas involucradas, por lo tanto es un movimiento rectilíneo uniforme. Y el de arriba era un movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? Eso es importante tenerlo ahí siempre a la vista. Bueno, pues vamos a escribir las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme para el eje X. Lo que tenemos aquí es que la aceleración en este eje va a ser 0.
Y entonces la velocidad en este eje pues va a ser simplemente la velocidad que se tenga al inicio en el eje X. Y la posición en X va a ser simplemente la velocidad inicial que se tenga en X por el tiempo más la posición inicial. Si se fijan, aquí hicimos algunas precisiones en cuanto a las velocidades iniciales. Y dijimos que esas velocidades iniciales, por ejemplo aquí, es la velocidad inicial pero solamente la parte que va en X. Y aquí es la velocidad inicial que va en X. Bueno, pues entonces también aquí esta velocidad resultado será la velocidad en X. Y esa será la aceleración en X. Y para el caso de las Y, similarmente, esta aceleración será la aceleración en Y. Esta será la aceleración en Y. Esta velocidad inicial será en Y. Y esta velocidad inicial también será en Y. Y esta aceleración, Y. De esta manera tenemos separadas las ecuaciones para un eje y para otro. Bueno, ¿qué más? Pues ahora vamos a ver las condiciones de este tipo de lanzamiento. Nosotros podemos comenzar a contar el tiempo en el momento que queramos, pero es más fácil que se comience a contar el tiempo en el momento que se hace el disparo. De esa manera, el tiempo inicial va a ser 0. Y cuando el tiempo inicial sea 0, la posición en X será 0 y la posición en Y también será 0. De esa manera podemos librarnos, por ejemplo, de esta posición inicial, de esta posición inicial, y también podremos hacer más fácil el cálculo de algunas otras funciones. Bueno, pues vamos a escribir eso. Vamos a poner por aquí. El tiempo inicial va a valer 0 segundos. La posición inicial en X va a valer 0 metros. Y la posición inicial en Y también va a valer 0 metros. ¿Sí? Y bueno, pues teniendo esto, entonces ya podemos reescribir las ecuaciones. Y de esta manera nos quedarán ecuaciones ya específicamente para este problema. Entonces, pues vamos a hacer eso. Hacemos aquí una línea para separar y entonces ponemos ahora sí eje Y de nuevo. ¿Qué me queda para el eje Y? Pues me queda que la aceleración en Y va a ser igual a esa G, que vale 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Al cuadrado. Ese 2 estaba muy feo. Esa sería la aceleración en Y. Voy a reescribir esta porque también está, no quedó muy bonita que digamos. Esa es la aceleración en Y. Ahora, ¿qué hay con la velocidad en Y? Pues la velocidad en Y va a ser entonces G por tiempo más la posición inicial en Y. Perdón, más la velocidad inicial en Y. Pero aquí hay una cosa importante. Como nosotros dijimos antes que hemos tomado los ejes positivos hacia arriba y G va apuntando hacia abajo, tenemos aquí que decirle a las ecuaciones que G va en sentido contrario al resto de las variables. Entonces tenemos dos opciones. Una de ellas sería poner aquí el signo menos y dejar a G como un valor positivo, o incluirle a G el signo negativo en su mismo valor. Yo prefiero dejar el signo aparte para que quede de manera explícita y así todo el tiempo tener a la vista que esa cantidad va a ser una cantidad negativa, y por lo menos en mi caso es una forma de evitar errores. Pero ustedes obviamente son libres de hacerlo como quieran, y al final de cuentas, si somos coherentes y una vez que metamos el signo dentro del valor de G lo continuamos usando todo el tiempo igual, vamos a llegar al mismo resultado, ¿sí? Bueno, ahora veamos cuál es la coordenada Y. La coordenada Y pues será también menos un medio de G por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial en Y por tiempo, y ya no ponemos la posición inicial en Y porque resulta que esa ya dijimos que es 0. Esas son las ecuaciones de movimiento en el eje X. Y ahora eje Y, ¿sí? Perdón, esas son las de Y y ahora vamos al eje X. Eje X. Bueno, pues como dijimos antes, la aceleración en X es igual a 0.
La velocidad en X es simplemente la velocidad inicial en X y nunca va a cambiar porque no depende del tiempo. ¿Y quién va a ser la posición en X? Pues va a ser simplemente la velocidad inicial en X multiplicada por el tiempo. Y ya, así nos quedan las ecuaciones. Son ecuaciones que tienen una forma pues mucho más simple que la original, ¿no? Porque ya están adecuadas a nuestro caso. Bueno, pues, y ahora sí, ¿qué hacemos con lo que sigue? Porque resulta que en las ecuaciones tenemos la velocidad inicial en X, aparece aquí y aparece acá. Y también tenemos la velocidad inicial en Y, que aparece aquí y aparece acá. Pero en nuestro problema no tenemos cuánto vale la velocidad inicial ni en X ni tampoco en Y. Solamente tenemos la velocidad inicial total. O sea, de esta velocidad inicial total no sabemos cuánto se está invirtiendo en el eje de las X, y eso sirve para alejar el objeto, ni cuánto se está invirtiendo en el eje de las Y, que es lo que nos sirve para elevar el objeto. Por ejemplo, si esto estuviera a 45 grados, estaríamos invirtiendo tanta velocidad en alejarlo como en mandarlo hacia arriba. Si este lanzamiento estuviera por encima de 45 grados, estaremos invirtiendo más velocidad en elevarlo y menos en alejarlo. Y si el disparo estuviera por debajo de 45 grados, estaremos invirtiendo más velocidad en alejarlo y menos en elevarlo. Casos extremos. Si el ángulo de lanzamiento fuera 90 grados, pues toda la velocidad se invierte en que el objeto simplemente suba y vuelva a caer. Y si el ángulo fuera 0, pues toda la velocidad estaría invertida en que se alejara el objeto. Sin embargo, de inmediato tocaría el suelo y ya no avanzaría nada más. Bueno, entonces, como dijimos antes, ¿cómo determinamos cuánta velocidad se invierte al inicio en X y cuánta en Y? Pues para eso lo que tenemos que hacer es un poquito de trigonometría, ¿sí? Vamos a esta parte del pizarrón y aquí desarrollemos esta trigonometría. Vamos a poner aquí una línea para separar. Vamos a hacerle como un acercamiento a esta zona del disparo. Voy a volver a dibujar mis ejes coordenados. Aquí están mis ejes coordenados. Este sería Y, este sería X, este sería mi disparo con su velocidad inicial. Y resulta que lo que estamos buscando, como dijimos antes, es cuánto vale la velocidad, pero solamente en el eje de las X, ¿sí? Estamos buscando la componente en X y estamos buscando también la componente en Y. Estamos buscando estas dos componentes, ¿sí? La azul sería la velocidad inicial en Y y la de color verde sería la velocidad inicial en X. ¿Y cómo determinamos estas? Bueno, pues con la ayuda de la trigonometría, como dijimos antes. Sabemos que hay un ángulo de disparo, ¿no? Ese ángulo de disparo es alfa. Y en realidad, si se fijan ustedes aquí, tenemos un pequeño triángulo rectángulo. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Y esta parte de la velocidad que está en Y, que aquí está sobre el eje de las Y, en realidad se podría pasar al otro lado de este pequeño rectángulo y colocarla aquí. Entonces realmente esta altura también mide lo mismo, que es la velocidad inicial en Y. Y voy a escribirla ahí precisamente. Esta sería la velocidad inicial en Y. Y ahora fíjense que tenemos aquí un triángulo rectángulo con una hipotenusa que mide la velocidad inicial y dos catetos. Un cateto mide la velocidad inicial en X, que sería el cateto adyacente, y el cateto opuesto mide la velocidad inicial en Y. Y bueno, pues como de entrada se espera que conozcamos alfa, de aquí por medio de las definiciones de seno y coseno podemos encontrar cuánto van a valer estos dos catetos. Y vamos a hacerlo. Voy a continuar esta línea para que nos enmarque todo esto. Voy a pasar por acá y luego para acá. Bueno, hagámoslo. Entonces, ¿cómo se definen esas bonitas funciones trigonométricas que se llaman seno y coseno? ¿Se acuerdan?
Pues resulta que la función seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y la función coseno de ese ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y ya que estamos en esto, vamos a calcular también la tangente, ¿sí? La tangente del mismo ángulo es simplemente el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ¿quién está jugando como cateto adyacente? ¿Quién está jugando como cateto opuesto? ¿Y quién está jugando como hipotenusa? Pues nuestros tres valores, que son la velocidad inicial hipotenusa, velocidad inicial en y, cateto opuesto, y velocidad inicial en x, cateto adyacente. Sustituimos y obtenemos lo siguiente. Aquí me quedaría cateto opuesto, dijimos que es la velocidad inicial en y, sobre hipotenusa, que es la velocidad inicial completa. Cateto adyacente es la velocidad inicial en x, sobre la hipotenusa, que es la velocidad inicial completa. Y para la tangente, el cateto opuesto es la velocidad inicial en y, sobre el cateto adyacente, que es la velocidad inicial en x. Y de esta manera tenemos ahí ya las tres funciones trigonométricas. Lo que estamos buscando es cuánto valen estos dos valores. Y si se fijan en estas ecuaciones, en la del seno, la única incógnita que nos queda es precisamente la velocidad inicial en y, porque la velocidad inicial total y el ángulo son datos que son conocidos de entrada. Por lo tanto, de aquí podemos despejar la velocidad inicial en y. Y resulta que la velocidad inicial en y la vamos a poner en este pedacito. La velocidad inicial en y tiene un valor igual a la velocidad inicial total multiplicado por el seno del ángulo de disparo. Y la velocidad inicial en x es igual a la velocidad inicial total por el coseno del ángulo de disparo. Y de esa manera ya conocemos cuánto valen las dos velocidades iniciales, tanto la de x como la de y. Y vamos a poder usarlas en nuestras ecuaciones de movimiento. Porque si se acuerdan, estos dos valores, los voy a poner en colores, estos valores, este y este valor, pues estaban aquí, aquí, aquí y acá. Entonces vamos a sustituirlos, ¿sí? Y de esta manera tendremos ya las ecuaciones de movimiento de la manera en las que las necesitamos para hacer nuestros cálculos. Entonces voy a dibujar aquí otra pequeña línea para enmarcar esto. Bien, pues ¿cómo quedan las ecuaciones entonces? Ahí van. Voy a comenzar con las ecuaciones de velocidad, ¿sí? Voy a poner la ecuación de velocidad para y, y esta queda de la siguiente manera. La velocidad en y va a ser igual a, ¿quién dijimos? Sería menos g por t, y eso más velocidad inicial en y. Pero ¿quién es velocidad inicial en y? Es velocidad inicial total. ¿Por quién? Por el seno del ángulo de disparo. Y ahí está. Ahora, ¿quién es la velocidad en x? La velocidad en x, si se fijan, está también aquí debajo donde dice eje de x. Y esa va a ser simplemente la velocidad inicial en x. Y la velocidad inicial en x la tenemos precisamente aquí. Entonces vamos a sustituir este valor de la velocidad y nos queda lo siguiente. Nos queda que la velocidad en x va a ser simplemente la velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa. Y como ustedes se fijan, la velocidad en x no depende del tiempo, ¿sí? Y eso ya lo sabíamos en realidad porque no hay aceleraciones en el eje de las x. Esta velocidad va a ser la misma todo el tiempo que el objeto esté en el aire, no va a cambiar. Si la componente inicial de la velocidad en x vale 3 metros por segundo, pues todo el tiempo se va a mover a 3 metros por segundo y no va a cambiar. Sin embargo, en el eje de las y, la velocidad sí va a cambiar, porque en el eje de las y tenemos la acción de la gravedad, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos esas dos ecuaciones ahí, y ahora vamos a poner las ecuaciones de la distancia. Primero pondremos la ecuación de la distancia y esta dijimos que es menos 1/2 de g
por el tiempo al cuadrado más, y luego la ecuación me dice que sería, ¿dónde está? Está aquí, sería la velocidad inicial en y multiplicada por t. Velocidad inicial en y multiplicada por t. Y la velocidad inicial en y es la velocidad inicial total, ¿sí?, por el seno del ángulo de disparo, y eso multiplicado por t. Y yo pongo la t aquí. No pongo ya y inicial porque dijimos que esa era 0. Entonces esta es la ecuación para la posición en y. ¿Y cuál es la ecuación para la posición en x? Pues es esta, que la vamos a sacar precisamente de esta parte. Y aquí es solamente sustituir la velocidad inicial en x, que es esta parte, y multiplicarla por t. Entonces nos va a quedar simplemente velocidad inicial por el coseno del ángulo de disparo, y eso por t. Y si se fijan, como era de esperarse, la posición en x va a ser una función lineal del tiempo. Al doble de tiempo, doble de distancia. ¿Por qué? Pues porque la velocidad es una velocidad constante. Bueno, pues estas 4 ecuaciones que tenemos aquí se conocen como las ecuaciones paramétricas y van a ser muy importantes para nosotros. Y de una vez vamos a dejarlas aquí señaladas, ¿no? Entonces, vamos a ponerlas en un recuadro amarillo y la vamos a poner aquí. Ecuaciones paramétricas. Ecuaciones paramétricas. Y ahorita vemos qué significa eso de paramétricas. Bien, las ecuaciones paramétricas se pueden dividir de dos maneras. Las dos que tenemos en la parte superior son las ecuaciones paramétricas de velocidad. Con estas podemos calcular la velocidad. Y las de abajo son las ecuaciones paramétricas de posición. Y con estas obviamente podemos calcular la posición, ¿sí? También se pueden agrupar en ecuaciones paramétricas para y, que sería esta con esta, y ecuaciones paramétricas para x, que sería esta con esta. Pero realmente el interés mayor es conjuntarlas por tipo de variable, ¿no? Entonces, si se fijan, ¿qué tenemos en las ecuaciones paramétricas? Pues nosotros podemos calcular la posición del objeto en x y y la velocidad que lleva en x y si tenemos determinada g. Y efectivamente g está determinada. La velocidad inicial está determinada y el ángulo de disparo también. Aquí esa está determinada, esta está determinada. El menos un medio es un valor, está determinado. G está determinado. Y luego la velocidad inicial está determinada y el ángulo está determinado. Y en la última ecuación, ángulo está determinado y velocidad inicial está determinado. La única cosa que no está determinada para calcular nuestras 4 cantidades importantes es el tiempo. Pero eso no es ningún problema porque nosotros simplemente podemos hacer variar el tiempo y de esta manera encontrar y y x y velocidad en y velocidad en x para un objeto. Por ejemplo, si hemos determinado que esta gravedad vale 9.81 y apunta hacia abajo, que la velocidad de disparo son, no sé, 20 metros por segundo y que el ángulo de disparo son 30 grados sobre el horizonte, entonces ya todos los números son números conocidos y nada más faltará darle valores a t. Nosotros podemos a t darle primero el valor 0 y ver que en el momento 0 la posición es 0 y la velocidad tendrá un valor determinado que tendremos que calcularlo. Y luego en el segundo número 1 podemos calcular la posición simplemente poniendo aquí 1 en lugar de t y nos daría la posición en x. Y en y pues simplemente ponemos en lugar de t 1, aquí también ponemos 1 y encontramos la posición en y. Y para la velocidad igual, ¿no? Simplemente como la velocidad en x no depende de t, pues nada más hacemos la operación, la obtenemos. Y la velocidad en y, esa sí depende de t, ponemos aquí el valor 1 para t y encontramos la velocidad en y. En el segundo número 2 hacemos lo mismo. T la ponemos como un número 2 aquí también, un número 2 aquí y un número 2 acá. Y de esa manera sacamos posición y velocidad para el segundo número 2. Y en realidad podemos hacerlo para cualquier momento. Ustedes
pueden hacer un pequeño programita en el lenguaje que ustedes quieran, o incluso pueden hacerlo en Excel o donde ustedes quieran. Y lo que van a hacer es darle valores consecutivos al tiempo. Por ejemplo, pueden hacer que el tiempo esté variando de una centésima en centésima o de una décima en una décima de segundo, y que vaya desde 0 hasta cierto valor. Y entonces ustedes van a calcular la posición y la velocidad, pero para que puedan hacerlo realmente tienen que introducir en este programa una parte en la que el usuario les va a decir a ustedes: voy a disparar el objeto con no sé, 50 metros por segundo de velocidad inicial. Entonces ustedes ya le dan un valor a esa velocidad inicial, y luego le pueden preguntar al usuario: ¿y con qué ángulo? El usuario les va a decir: no, pues 45 grados o lo que sea. Ustedes le dan ese valor de 45 grados a la ecuación, y entonces por medio de un bucle ustedes pueden estar calculando posiciones y velocidades y hacer su gráfico. Es algo que sería bastante fácil de hacer, y prácticamente suelo dejarlo como un trabajo de puntos extras, ¿no? Entonces, bueno, inténtenlo por favor, ¿no? Hagan su grafiquita y a ver qué les da. Bueno, pero lo que vamos a hacer ahora es darle valores a nuestro problema, ¿sí? Vamos a pensar que esta velocidad inicial va a tener un valor así de verdad. Vamos a darle que la velocidad inicial sean, ¿qué les parece?, 20 metros por segundo, y que nuestro ángulo sea, ¿qué les parece?, 30 grados. Y con esta información tratemos de determinar la posición a la que se va a encontrar el objeto cuando ha pasado un segundo, cuando han pasado 2 segundos y cuando han pasado 3 segundos, ¿sí? Entonces hay que tratar de determinar tanto la distancia en X a 1 segundo, a 2 segundos y a 3 segundos. Y también hay que determinar la altura a 1 segundo, la altura a 2 segundos y la altura a 3 segundos. Pero no solamente eso, una vez que tengamos la posición en X y la posición en Y, podemos sacar la distancia hasta el origen por medio de un pitagorazo, ¿no? Tendremos que esa distancia será simplemente la hipotenusa del triángulo formado con la coordenada X y la coordenada Y. Y una vez que ustedes se encuentren, digamos, en este punto, que la velocidad en X es tanto y la velocidad en Y es tanto, pueden sacar la velocidad total por medio de otro pitagorazo. Y por medio de tangente podrían encontrar ustedes también el ángulo con respecto a la horizontal que lleva la velocidad en ese punto. Bueno, pues lo que vamos a hacer es todo eso para estos datos, ¿sí? Velocidad inicial 20 metros por segundo, ángulo de disparo 30 grados, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a hacer todos esos cálculos, pero resulta que este pizarrón ya está muy lleno y no nos alcanza aquí. Entonces vamos a hacer un nuevo pizarrón. Aquí tenemos entonces la trayectoria, ¿no? El disparo se dio con 20 metros por segundo y el ángulo de disparo fueron 30 grados. Y como dijimos antes, queremos conocer varias cosas. Queremos conocer la posición en X, queremos conocer la posición en Y, y a partir de estas dos también queremos conocer la distancia. También queremos conocer la velocidad que tenía en X, la velocidad que tenía en Y, y con eso la velocidad total que tenía en ese momento, y además el ángulo también para ese momento. A este momento le vamos a poner, por ejemplo, para el tiempo igual a 1, este sería la velocidad en Y en 1 segundo, la velocidad en X en 1 segundo, la distancia en 1 segundo, la posición en Y en 1 segundo y la posición en X en 1 segundo. Queremos calcular todo eso, pero no queda ahí. Queremos calcular todo esto también para 2 segundos y para 3 segundos. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a las ecuaciones paramétricas, ¿no? Entonces, en las ecuaciones paramétricas tenemos todo lo que necesitamos para hacer estos cálculos. Primero, ¿cuál será la posición en el segundo número 1? Bueno, pues vamos a la ecuación de posición y nos dice: la posición en X es la velocidad inicial por el tiempo por el coseno del ángulo alfa. ¿Y cuánto es esto? Pues esto en realidad sería
velocidad inicial dijimos que eran ¿cuántos? 20 metros por segundo. El tiempo es 1 segundo y el coseno del ángulo alfa es el coseno de 30 grados. Hacemos la operación y ¿qué nos da? A ver, traten de calcularlo. Efectivamente, eso nos da 17.32 metros. Esa es la posición que tiene el objeto en el eje de las X. Ahora podemos hacer lo mismo, pero para el eje de las Y. ¿Cuál es la posición en Y? Pues vamos a la ecuación de posición en Y, que si se acuerdan, esa es menos 1/2 de G por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial en Y, la velocidad inicial simplemente por el tiempo por el seno del ángulo de disparo. Y cuando ponemos todo esto en la ecuación, nos queda menos 1/2 de 9.81, eso multiplicado por 1 al cuadrado, y eso menos la velocidad inicial, que era ¿cuántos? 20 metros por segundo multiplicado por 1, y esto por el seno del ángulo de 30 grados. ¿Y cuánto nos da esto? Pues si hacemos todas las operaciones, nos da ¿cuánto? A ver, díganos. ¿Cuánto les dio eso? ¿Llamero? Pues les da 5.1 metros. ¿Sí? Esa es la altura que tiene en Y. Y bueno, si ya conocen la altura en Y y ya conocen la distancia, pues podemos conocer la distancia en X y la distancia en Y. Por medio del teorema de Pitágoras podemos sacar la distancia, y la distancia no será más que la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Y cuando hacemos esto, ¿qué nos queda? Pues nos queda la raíz cuadrada de 17.32 al cuadrado más 5.1 al cuadrado, y esa distancia es igual a ¿cuánto? A 18.06 metros. Entonces, de esa manera ya sabemos que en un cierto momento el objeto, cuando ha pasado un segundo, ya está en X a una distancia de 17.32 metros y a una altura de 5.1 metros. Y la distancia que hay en línea recta hasta el objeto es de 18.06 metros. No sabemos todavía si es en este punto, o en este, donde sea, pero ya tenemos una indicación de cuánto se alejó, cuánto está arriba del suelo y cuánto tiempo ha pasado, un segundo. Bueno, ahora podemos hacer lo mismo para el segundo número 2 y podemos hacer lo mismo también para el segundo número 3. Pero no quiero hacerlo ahora porque quiero calcular primero todo para el segundo número 1. Ahora voy a calcular la velocidad, ¿sí? Y después nos vamos a calcular posición también para el segundo 2 y velocidad para el segundo 2. Entonces, ¿cuál sería la velocidad en X en el segundo número 1? Pues esto está aquí, y vamos a la ecuación paramétrica para la velocidad en X, y nos dice que es simplemente la velocidad inicial por el coseno del ángulo de disparo, y eso sería simplemente 20 por el coseno de 30 grados. ¿Y cuánto nos da este valor? Sería 20 por coseno de 30, pues sería otra vez lo mismo que sacamos antes, ¿no?
sería 17.32. 17.32. Nada más que antes esto fue una posición y ahora es una velocidad. Y son metros por segundo. Bueno, ahora, ¿y cómo sacamos la velocidad en y en el segundo número 1? Pues simplemente vamos a calcularla con la ecuación paramétrica de la velocidad, que va a ser menos g por t más velocidad inicial por tiempo por el seno del ángulo alfa. ¿Sí? La ecuación paramétrica. Aquí realmente el t no va. Nada más sería seno. Me equivoqué. ¿Sí? Bueno, pues calculamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda menos 9.81 por t, que vale 1, un segundo, más la velocidad inicial, que vale 20, por el seno de 30 grados. Y cuando hacemos el cálculo de esto, nos da que la velocidad inicial, la velocidad en y en el segundo número 1 es igual a 0.19 metros por segundo. 0.19 metros por segundo. ¿Se fijan que es una velocidad bastante baja? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la velocidad es tan baja en el eje de las Y, lo más probable es que en ese momento el objeto esté cerca de la parte más alta de la trayectoria. Y como es positiva la velocidad en y, entonces no estará después de la mitad de la trayectoria, sino estará antes. Entonces esto tiene que ser un punto por aquí, muy cerca de la cima de la trayectoria, pero un poquito antes. Entonces ya podemos darnos una idea. Más o menos aquí son los 17.32 metros en X, aquí serán como los 5.1 metros en Y aquí tenemos la velocidad en Y, que es casi nada, 0.19 metros por segundo, y la velocidad en X pues son esos mismos 17.32 metros por segundo. Bueno, ahora ya tenemos la velocidad en X para el segundo 1 y la velocidad en Y para el segundo número 1. Lo que hay que encontrar ahora es la velocidad total para el segundo número 1. Y para eso otra vez hacemos un pitagorazo, ¿no? Simplemente esto sería la raíz cuadrada de la velocidad en Y en el segundo 1 al cuadrado, más la velocidad en X, qué feo quedó esto, en X en el segundo 1 también al cuadrado. Y todo eso le sacamos la raíz cuadrada. Y lo que nos queda es la raíz cuadrada de 17.32 al cuadrado más 0.19 al cuadrado, y haciendo la operación lo que nos da es el resultado de ¿cuánto? 17.32 metros sobre segundo. Se fijan que prácticamente la velocidad en Y no tiene ninguna importancia en este caso, porque es tan pequeña comparada con la velocidad en X, que cuando hacemos la elevación al cuadrado, la suma y la raíz, entonces este término es tan pequeño comparado con el primer término que prácticamente es despreciable, ¿sí? Y nos queda que la velocidad total es prácticamente igual a la velocidad en X. Y lo último sería pues encontrar el ángulo en el que este objeto se mueve. Ya dijimos que en el segundo 1 parece ser que el objeto está más o menos, estaría por aquí más o menos, ¿sí? Se movería con una cierta velocidad hacia allá. Esta sería su velocidad en el segundo número 1. Y el asunto es que queremos conocer este ángulo sobre el horizonte en el que se está moviendo el objeto. Y para eso tenemos que pensar en funciones trigonométricas de nuevo. Resulta que lo que conocemos ahora es tanto la hipotenusa, que es la velocidad total en un segundo, como los catetos. Nosotros podemos encontrar la tangente a partir de los catetos. Y entonces, si podemos decir que la tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, de ahí podemos sacar también cuánto vale el ángulo, simplemente haciendo lo que es la función inversa a la tangente. Y vamos a hacerlo aquí abajito.
Para eso voy a reescribir un poquito la ecuación de la tangente. La tangente del ángulo de velocidad en el segundo número 1 va a ser igual al cateto opuesto, que sería la velocidad en y en un segundo, sobre el cateto adyacente, que es la velocidad en x en un segundo. Tenemos los valores, ¿no? Simplemente sería sustituir estos valores y lo podemos encontrar. Pero lo que estamos buscando es el ángulo. Por lo tanto, hay que despejar el ángulo. Y como tenemos aquí la función tangente, hay que cargar nuestra función tangente. Pero no se vale que esta función tangente la pases dividiendo. Si haces eso, muere un gatito, porque eso no está bien. La función tangente no está multiplicando al ángulo. La función tangente está actuando sobre el ángulo. Tenemos que poner aquí otra función que haga la chamba, el laburo contrario a tangente. Y esa función se llama arco tangente, que en las calculadoras aparece como tangente a la menos 1. Lo cual, desde el punto de vista de la nomenclatura, es una burrada, pero bueno, así se puso y ya, así se va a quedar, ¿no? Entonces lo que hay que hacer aquí, hay que aplicar la función arco tangente a todo esto, pero también a todo esto. Si aplicamos arco tangente a tangente, se elimina y queda solamente el ángulo. Y entonces el ángulo sería simplemente arco tangente ¿de quién? De la velocidad en y al segundo 1 sobre la velocidad en x al segundo 1. Y haciendo el cálculo, lo que nos da esto es lo siguiente. Esto sería el arco tangente. ¿Arco tangente de quién? Velocidad en y en el segundo 1. Esa dijimos que era 0.19, ¿no? Y la velocidad en x en el segundo 1 me parece que era 17.32, si no me equivoco. Calculamos el arco tangente de esa cosa y ¿cuánto nos da? Nos da que ese ángulo al segundo 1 es apenas 0.63 grados, ¿sí? Si se fijan, es un ángulo muy bajo. O sea que aquí, como ya teníamos intuido, la velocidad va prácticamente toda ella va en el eje de las X y tiene muy poca velocidad en el eje de las Y. Es casi una velocidad horizontal. Bueno, aquí ya tenemos toda la información para el segundo número 1. En el segundo número 1 ya sabemos la posición en X, la posición en Y, ya calculamos la distancia en línea recta, ya calculamos la velocidad en X, la velocidad en Y, calculamos la velocidad total del objeto, calculamos el ángulo con el que se mueve y ya está toda la información. Ahora quisiéramos hacer lo mismo, pero para el segundo número 2. Y esa es una chamba que tú vas a hacer. Entonces, haz el mismo cálculo que hicimos ahora, pero en lugar de usar t igual a 1, donde quiera que veas t aquí, pues tú pon ahora t igual a 2. A ver qué te da. Al cabo yo me puedo esperar, ¿no? Aquí le pones pausa y ya no hay problema. Entonces, calcula para el segundo número 2 y calcula para el segundo número 3, ¿sí? A ver qué pasa. Bien, pues ya tenemos todos los datos, espero, ¿no? Resulta que cuando hacemos los cálculos para el segundo número 2, tenemos que el objeto ya va a una distancia del doble en X, porque como dijimos antes, en X el movimiento es rectilíneo uniforme. Y en Y ya bajó bastante, ya no está a 5.1 metros, ahora está a solamente 0.38 metros. Y la distancia es prácticamente solamente la distancia en X, porque la distancia en Y es muy pequeña. ¿Qué hay con la velocidad? La velocidad en el segundo número 2 en X, pues sigue siendo la misma que en el segundo número 1, porque como dijimos antes, la velocidad en X no cambia, pero la velocidad en Y sí cambió. Ahora la velocidad en Y es negativa, ¿sí?
la velocidad en y en el segundo número 2 se volvió negativa. ¿Se fijan? Quiere decir que el objeto ya va de bajada. Y es claro que va de bajada porque ya está muy cerca del suelo. ¿Se fijan? Ya está tan solo a 40 centímetros del suelo. ¿Y qué hay con la velocidad? Pues la velocidad ahora total es 19.81 metros sobre segundos. Y el ángulo es un ángulo negativo de menos 29 grados. Quiere decir que en el segundo número 2, ¿sí? Este sería t igual a 1. Y en t igual a 2, el objeto ya está por acá. Está muy cerca del suelo. Está bastante lejos. Y su velocidad lleva un cierto ángulo. Ahora alfa 2. Que como dijimos antes, este ángulo ya es de... ¿cuánto? De menos 29 grados. ¿Sí? Ya bastante cercano a 30 grados. Poco después del segundo 2 pasa por la altura del suelo. O sea, poco después de 2 segundos se va a estrellar. Y eso lo vemos en el segundo número 3. Fíjense, en el segundo número 3, en X ya está a una distancia de 103 metros. ¿Sí? Ya está bastante lejos, ¿no? En el eje de las X, 103 metros. También resulta que está a menos 14 metros de altura. Si aquí llegó a 5 metros hacia arriba, resulta que en el segundo 3 estará a menos 14. No sé, estará en un lugar de por acá quizá. ¿Y qué pasa con la velocidad? La velocidad en X sigue siendo la misma porque la velocidad en X no depende del tiempo. Pero la velocidad en Y se sigue incrementando pero hacia los negativos. Ahora es menos 19. O sea, va todavía mucho más rápido, cayendo mucho más rápido. En realidad no va cayendo, ¿no? Porque realmente se supone que el objeto chocó aquí. Pero si hubiera un precipicio como los del coyote y el correcaminos, entonces este sería el pobre coyote y va cayendo, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con la velocidad? Pues la velocidad total sería 26. Fíjense que esta velocidad es mayor a la velocidad de lanzamiento. Y es lógico porque está más abajo. Entonces al estar más abajo va ganando más velocidad. Y el ángulo ahora es menos 48. Pues el ángulo es todavía más pronunciado hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera podemos ver cómo se comporta el movimiento. Y nosotros podemos hacer estos mismos cálculos, pero de manera automática, no para 1, 2 y 3 segundos, sino para 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y así obtener una bonita gráfica de toda la trayectoria. Pero aquí llega el punto. A ver, yo sé que después de los 2 segundos el objeto chocó aquí, pero lo que yo quisiera saber es el momento exacto en el que chocó el objeto. ¿Cómo se les ocurre que podemos encontrar el momento exacto en el que el objeto chocó contra el suelo? Pues yo sé que es algo entre 2 y 3. A lo mejor pruebo con 2.5 segundos y veo que ahí ya está por debajo. Entonces digo no. Entonces voy a probar con 2.25 y veo que no, que está todavía abajo. Y entonces pruebo con 2.2 a lo mejor y veo que no. Y luego 2.1 y así me voy yendo, ¿no? Por aproximaciones sucesivas o tantiómetro, pues. Hasta que yo logro acercarme mucho a este valor. Pero este método es un método malísimo, ¿no? Porque nos llevaría mucho tiempo y no es efectivo. No es eficiente, más bien. Y a veces ni siquiera es efectivo, porque a lo mejor este momento, este tiempo, es un tiempo irracional y nunca vamos a llegar a él por tanteos, ¿no? Entonces resulta que necesitamos un método más seguro para poder saber en qué momento el objeto tocó el suelo. Y también, pues si sabemos en qué momento el objeto tocó el suelo, quizás sería interesante saber a qué distancia llegó y a qué altura llegó. Entonces lo que nos interesaría ahora serían formas seguras de calcular tiempo de vuelo, de calcular alcance y de calcular altura máxima, ¿sí? Entonces queremos encontrar maneras de calcular esas tres cosas. Tanteómetro no, queremos hacerlo de una manera así analítica y segura. Entonces, ¿cómo lo haremos? Bueno, pues eso lo veremos en el próximo capítulo. Eso lo veremos en la parte 2 de este tema, que es tiro parabólico. Bueno, pues por ahora sería todo. Entonces nos vemos en la siguiente parte para saber cómo se determinan estas variables y otras más, ¿sale?
Bueno, pues hasta luego.